Bienvenidos a Amanece con Utilitas. Hoy vamos a hablar de cómo ser memorable. Menudo fondo tenemos hoy. De lo que diga hoy igual no os acordáis, pero del fondo seguro que os acordáis. Os vais a quedar solo para ver cómo se mueve el sol. Bueno, ¿para qué quiero ser memorable? Yo lo que quiero es vender, ¿no? Tenéis un servicio, tenéis un producto, queréis intercambiar dinero por ese servicio o producto. Bien, pues si estás en alguna red social, si tienes un servicio o producto, tu objetivo es ser memorable. Porque es la manera que puedes generar una relación con un futuro cliente, que esa persona valore tus servicios o productos a largo plazo y te compre hoy, pero te siga comprando en el futuro. Y mucha gente piensa que ser memorable es algo como unidireccional, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Gasta grandes presupuestos en marketing para ser memorable y que todos nos acordemos de su logo, de cómo suena una lata al abrirla, de cuando tengamos calor nos acordemos de un refresco, ¿no? Y puede ser interesante si tu producto que vendes es masivo, vendes a un consumidor y vendes a escala global, pues que esa forma unidireccional de generar esa marca, de ser memorable, pueda ser tu camino. Pero para la mayoría que estáis escuchándome, vendéis un servicio, tenéis un nicho de mercado local y concreto y no buscáis ese tipo de ámbito tan global. Y entonces es muy importante ser memorable porque lo que tú necesitas crear son relaciones con otros profesionales, con otras personas que se acuerden a qué te dedicas, que tengan claro a qué se dedican y que te recomienden, que les comenten a otras personas lo que tú haces. Y la manera ideal para hacer esto es tú acordarte de qué se dedica la otra persona. Crear relaciones con esas personas a las que tú estás contando, le estás compartiendo a qué te dedicas. Es decir, conseguir que lo que te cuenten tú te acuerdes. Que ellos consigan, que ellos sean memorables para ti. Ese es el camino para que ellos se acuerden de ti. Sé que suena súper contraintuitivo, pero vas a ver cómo cuando termine el vídeo vas a ver que es el camino adecuado para ti. Yo cuando conozco nuevos profesionales, cuando entablo nuevas relaciones, cuando me junto con gente, les hago 3 preguntas. Son 3 preguntas que a mí me sirven para acordarme a qué se dedican ellos, para guardar un registro emocional, no solo informático, de información o de datos, porque esos fácilmente se olvidan, sino busco recordar una historia de esa persona y luego trato de responder a esas mismas 3 preguntas para dejar esa misma marca en este profesional. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿quién te invitó a formar parte de este entorno en el que nos hemos juntado, ¿no? Este grupo de networking? ¿Quién te invitó a esta formación, a este sector? ¿Quién te invitó, que te habló de la Cámara de Comercio, de este entorno en el que nos estamos juntando? Hay una persona, hay alguien que les habló que les invitó, que les recomendó venir aquí. Pregúntale por esa persona. Probablemente no se lo haya planteado nunca. ¿Quién me invitó a este grupo de networking? Ya no me acuerdo. ¿Vine hace años? Ah, claro. En mi caso, fue mi primo. Formo parte de hace años en un grupo de networking y fue mi primo quien me invitó a formar parte. Y yo me acuerdo y lo cuento. La segunda pregunta que hago es, ¿cuál ha sido tu recorrido profesional para dedicarte hoy a lo que hoy te dedicas? Es decir, desde que terminaste de formarte, por dónde empezaste, qué sitios has estado, cómo ha sido tu deriva. Y ese camino es muy importante porque habla de qué manera da su servicio, cuál ha sido su experiencia, qué entornos ha conocido, qué tipo de problemas ha resuelto, con quiénes han estado. Y eso genera una narrativa sobre el tipo de servicio que ofrece que muchas veces ni siquiera el propio profesional es consciente.
Y estas preguntas lo que buscan es que el propio profesional reflexione sobre quién es, lo único que es, de qué manera ofrece valor y de qué manera puede narrar lo que ofrece de una manera diferente y basada en su recorrido, que obviamente es único, nadie ha hecho el mismo recorrido profesional. Y la tercera pregunta que hago es, ¿quién es tu cliente ideal? ¿A quién quieres que te ponga en contacto? ¿Cómo lo reconozco? Y a esta pregunta mucha gente responde explicando lo que hace. Se escudan en tecnicismos, en procesos, en palabras, y es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Yo no necesito saber lo que tú haces. Yo no necesito ni siquiera entender las palabras que utilizas. Yo solo tengo que ser capaz de reconocer con quién quieres estar. Y si yo soy capaz de reconocer con quién quieres estar, yo voy a poder hablarle de ti y ponerte en contacto. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres tener capacidad de entrar en contacto con muchos profesionales que sean tu cliente ideal y lo vas a hacer a través de otros profesionales, de otras personas. Y tú vas a hacer lo mismo con otras personas. Vas a acordarte de personas y les vas a poner en contacto con ellas. Pero claro, me vas a decir, joder, es que esto es mucho trabajo. Sí. Y además, ¿cómo me acuerdo de todas esas personas? Pues es complicado. No es fácil acordarte de tantas personas. Pero si haces las preguntas adecuadas y te cuentan las historias de una manera que emocionalmente te quedas enganchado con ellas, de manera natural te vas a acordar no de todo, pero sí de la esencia de estas personas. Además, existen trucos. Yo, por ejemplo, lo que busco una vez que conozco a una persona es generar una trazabilidad digital. A mí me ayuda a acordarme. Pues le añado a mi móvil los contactos, le pido conexión en LinkedIn, en diferentes redes. Es decir, guardo una trazabilidad para que cuando en el futuro quiera volver a contactar con esta persona o me acuerde de ella porque le tengo que hacer una pregunta o le tengo que poner en contacto con alguien, pues sea capaz de encontrar de manera relativamente sencilla, ¿no? Y aquí llegamos a una parte clave. ¿De qué hemos estado hablando en este vídeo? En este vídeo hemos estado hablando de marketing, que es un tecnicismo. ¿Qué es marketing? Pues yo creo que si lo preguntas a gente que no es del sector, no va a saber definirlo. Incluso les va a costar separar qué es marketing y qué es ventas. Pero incluso gente del sector va a tener muchas dificultades para hacer una definición sencilla, una definición que entienda un niño de 10 años o un adulto de 75 años. Va a ser difícil porque llevan mucho tiempo en ese sector y dan por hecho que todo el mundo sabe lo que es esa palabra. Para mí marketing es buscar ese camino de ser memorable. Obviamente buscas crear marca, que es que te asocien, que te recuerden, pero es ese camino de cómo genero relaciones con la gente para que se acuerde, ser memorable para ellos y yo acordarme de ellos, para contar con ellos, generar una relación bidireccional que haga que sea beneficiosa para ambas partes, porque probablemente con mucha gente que hables, con mucha gente que vea tu contenido, no son tu cliente ideal. Y está muy bien que sea así. Pero eso no significa que no conozcan a otros profesionales que sí pueden ser tu cliente ideal. Entonces, háblales de lo que esos profesionales que son tu cliente ideal dicen, cuál es su dolor, de qué se quejan, dónde están atascados, para que ellos lo reconozcan y les recomienden, en este caso, este vídeo. Así que para mí el marketing es buscarse memorable, crear esa marca, dejar un recuerdo en las personas que te ven y luego, cuando llegas a las ventas, cuando llegas al momento que ya haces la oferta frente a tu cliente ideal, que ya está cualificado, que sabes que estás con ese cliente ideal, entonces quizás pueden ser útiles los tecnicismos del sector para explicar ciertas cosas, para explicar ciertos detalles de cómo va a ser el servicio, quizás. Si quien te va a comprar es un profesional o una persona que simplemente consume ese producto, quizás ni hace falta. Por ejemplo, cuando la iPhone nunca suele hablar de sus características técnicas. ¿Por qué?
porque habla de la experiencia, del resultado, de la calidad de la foto, de lo que sea. Pero para conseguir esa calidad de foto, obviamente hay condiciones técnicas que hacen que sea posible esa foto. Entonces, si vas a vender un iPhone a una persona técnica, pues probablemente tengas que hablar de las características técnicas del nuevo modelo para que puedan decidir, en función de cuáles sean sus necesidades, qué modelo les interesa más. Vale, pero para otra mucha gente le da igual. Lo que quieren es el resultado, que sea algo fácil, que sea algo que voy a conseguir gracias a este producto. Bueno, en resumen, sé memorable. Como este amanecer que estás viendo en el fondo, va a ser memorable. Se te va a quedar en las retinas grabado el sol ahí, ese naranja. Bueno, para acabar, quizás busques ser memorable, quizás busques acordarte de gente de otras profesiones para crear un ecosistema. A mí me ha funcionado mucho trabajar networking profesional, estés donde estés, en el país que estés, con el uso horario que tengas. Te recomiendo visitar utilitas.org/networking y ahí vas a poder filtrar grupos de networking locales por país y vas a poder ver cuáles están más cerca tuyo o cuáles se reúnen en un horario que tenga disponibilidad. Muchos de estos grupos se reúnen online también, con lo cual puedes estar en cualquier parte del mundo y visitarles y tratar de hacer esas relaciones con ellos para acordarte de quiénes son y que ellos se acuerden de ti. Así que, sin más, que tengas un muy buen día. Un abrazo.